La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Bueno, muy bien. Si habrá variables en este tema de vacunas contra COVID, porcentajes de eficacia, autorizaciones, disponibilidad, precios, logísticas de distribución, dosis, duración de la protección, disponibilidad en cada país, estrategias para aplicarla. Doctorado por la Universidad de Cambridge, director en Desarrollo Biotecnológico de la Universidad. Le damos la bienvenida al doctor Alejandro Chavalgoiti. Bienvenido, doctor Chavalgoiti. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, bienvenido. Una jornada un poquito especial, Alejandro. Te agradecemos que hayas tenido la deferencia de esperar unos minutitos para poder hacer el contacto, pero se nos movió un poquito el plan referido a esta noticia. Consideremos que hoy la noticia principal no va a ser ni la vacuna ni el COVID. Sí. Hoy te robaron. Claro que la noticia principal ha sido desplazada para otros lugares. Te robaron un poquito el protagonismo, pero bueno. Alejandro, yo creo que tal vez siempre recordaremos al 2020 como... Quiero pensar que recordaremos al 2020 como el último año en que se debatió acerca de si apoyar a la ciencia uruguaya. ¿Lo sentís así también? Bueno, sí, yo lo decía los otros días en una entrevista, o sea, parece mentira pensar que hasta hace no mucho se discutía si invertir en ciencia era un lujo que los países como el nuestro no se podía dar. Yo creo que ha quedado claro que invertir en ciencia es realmente invertir en el futuro de una sociedad, y bueno, más allá de los reclamos, yo creo que lo importante no es solo el reclamo, sino que la gente lo haga carne, o sea, yo siempre digo, la gente hasta hace unos años discutía si los investigadores estaban encerrados en el laboratorio investigando la inmortalidad del cangrejo. Creo que hoy quedó claro que investigar la inmortalidad del cangrejo es esencial, porque llega un momento que es absolutamente esencial poder contar con todo lo que uno desarrolla en esos tiempos para poder enfrentar lo que pueda venir. Yo creo que, mira, te voy a dar un solo ejemplo, que el otro día hablaba con una investigadora. Una investigadora del Cremer Estable fue a trabajar con gente que producía naranjas en el norte y que la llamaron para que hiciera un estudio microbiológico sobre por qué se le infectaban las naranjas. Y cuando fue a verlo, simplemente se dio cuenta que el problema era que cómo lo manejaban, hacían un manejo que transmitía la enfermedad de uno al otro, o sea, por cómo no separaban infectados de no infectados, cosas que son de conocimiento público en un laboratorio cualquiera de investigación, pueden servir a las sociedades de forma que uno no espera de antemano. Absolutamente. Doctor Chavalgoiti, ¿es posible que estemos a pocas semanas tal vez de que se empiece a administrar en forma masiva a algunos países del planeta la vacuna contra COVID? Ahora, vale la pena reflexionar que el problema explota hace relativamente muy pocos meses. Si lo vemos en comparación a otros casos históricos de problemas a resolver por la ciencia, se está llegando a una meta en un plazo tremendamente corto, ¿verdad? Es la primera vez en la historia que esto pasa. Sí, esta es la primera vez en la historia que pasa que en tiempos tan acelerados se logre desarrollar una vacuna. Yo digo, lo que pasa es que, siempre digo lo mismo, que esto es el resultado también no solo de los avances de la ciencia, sino que en la última década estuvimos varias veces al borde de que pasase algo así y estábamos preparándonos para enfrentar una potencial pandemia. O sea, desde la H1N1, que fue pandemia declarada, pero que no tuvo el alcance que tiene esta otra, hasta algunas otras como MERS o ébola, que amenazaron con volverse pandemia y que, bueno, en cierta medida nos hacía pensar todas estas cosas que discutimos ahora, de si dará el tiempo, qué vamos a hacer con las vacunas, quiénes las reciben, quiénes no. Bueno, finalmente llegó ese momento y se pudo poner en práctica todo eso, y sí, la velocidad que se ha desarrollado en este caso es absolutamente sin precedentes. ¿Y son solo los laboratorios los que de alguna manera empujan este tren hacia adelante? ¿Son los estados los que empujan el tren hacia adelante? ¿Son los científicos o es como si fuera todo este combo que de alguna manera nos permite llegar a una meta en un plazo tan corto? Yo te diría que justamente es lo que tú le decís, el combo, la combinación de esas cosas. Son tecnologías que se vienen probando en los laboratorios desde hace mucho tiempo, que se están investigando y que se van avanzando y que se van solidificando, ¿sí? Son las empresas que lograron hacer algunos acuerdos
con los estados que le permitió compartir riesgos, porque muchas de estas cosas se hicieron a riesgo, o sea, es lo que decimos siempre, o sea, mientras se están probando estas vacunas que acaban de dar su efectividad, ya se están fabricando al mismo tiempo a riesgo para poder tenerlas prontas para administrarse en caso que sea necesario. Pero sobre todo son también la combinación de iniciativas globales y que cuentan con el apoyo de algunos estados, con el apoyo de instituciones filantrópicas y el apoyo de algunas organizaciones de apoyo a la investigación, que decidieron apostar a financiar proyectos de investigación en tecnologías que nos permitiesen llegar rápidamente al desarrollo de una vacuna. Yo hablo siempre de las siglas CEPI, esta iniciativa global que se desarrolló, se creó en Davos en 2017, y que partiendo de la base de que habíamos llegado en los ensayos generales de pandemias previos, siempre habíamos llegado tarde al desarrollo de la vacuna, lo que se decidió es financiar plataformas tecnológicas que permitan desarrollar rápidamente vacunas. De hecho, el proyecto principal era vacuna X, vacuna que pueda servir contra cualquier cosa. Ajá. Construir vacunas modulares que se puedan ir modificando para enfrentar pandemias. Entonces, ese es el resultado de todo eso. Pero nada de eso hubiera sido posible sin los laboratorios de investigación que vienen trabajando en la más absoluta de los anonimatos, desarrollando tecnologías que eso nos aplican. No hubiera sido posible sin los biotecnólogos de las empresas y de las startups que permiten trasladar eso a un producto real, y no hubiera sido posible sin la financiación. Doctor, estamos recibiendo información casi en forma diaria por parte de los grandes laboratorios acerca de porcentajes de efectividad de su vacuna que, más allá de la puja que podría llegar a ser hasta comunicacional, parecieran estar todos arriba de un 90%. Eso en el mundo de las vacunas, ¿es un porcentaje habitual o es un enorme éxito? No es un porcentaje habitual, pero tampoco es sin precedentes. O sea, hay vacunas, la efectividad de las vacunas depende del tipo de vacuna que se esté usando y también del tipo de patógeno contra el cual se quiere prevenir. Hay vacunas contra determinados patógenos que funcionan muy bien y otras que tienen menos rasgos de efectividad. Uh-huh. O sea, lo que te quiero decir con esto es que no es algo nuevo, pero es una muy buena noticia por otro lado. De hecho, hasta hace pocas semanas antes que saliese el primer anuncio, se pensaba que vacunas hasta con un 50% se podían llegar a habilitar. Correcto. Una pregunta que nos llega de la audiencia y que nos pareció interesante porque todos nos quedamos como mirándonos las caras. Una persona vacunada, vamos a imaginar que ya estamos en distribución mundial, ¿una persona vacunada no contagia el virus? Bueno, eso es una cosa que todavía no la sabemos con exactitud. O sea, las vacunas en general funcionan previniendo la enfermedad. Uh-huh. Lo que previenen es que la persona desarrolle la enfermedad. Hay algunas vacunas que además previenen la infección, impiden que la persona se infecte. Bien. Y hay otras incluso que se llaman vacunas esterilizantes que eliminan al patógeno. Ajá. Entonces, hay vacunas, la más común hay vacunas que impiden que uno se infecte y otras vacunas que no impiden que se infecte, sino que lo que impiden es que la persona desarrolle la enfermedad. Correcto. Hay Bien. ejemplos muy claros que no tienen que ver con virus, sino, por ejemplo, si uno piensa en tétanos, Uh-huh. ¿sí? El tétanos lo produce una bacteria que se llama Clostridium tetani, ¿sí? Que produce una toxina que es la que nos hace daño, que es la que causa muerte. La vacuna no elimina al Clostridium tetani, no elimina la bacteria. Lo que hace simplemente es bloquea la toxina. Comprendo. Impide Bien. que la toxina nos cause daño. Bueno, en el caso de las infecciones virales, puede suceder algo por el estilo. O sea, no hay toxinas involucradas, pero lo que sí puede ser es que o no nos infectamos o nos infectamos, pero no nos causa enfermedad. ¿Por qué no nos puede causar enfermedad? Y bueno, porque de alguna manera la vacuna bloquee los mecanismos patogénicos del virus. El ejemplo de la toxina tetánica, aunque no se aplica acá, le permite entender, o sea, bloquea lo que nos produce daño. Claro, está bien. Y hay otras que simplemente lo que hace es bajan la cantidad de virus que tenemos en el organismo, bajan la carga, y por tanto, al tener menos carga viral,
no se produce la enfermedad, porque para poder producir la enfermedad no solo tiene que estar el patógeno, sino que estar en una cantidad determinada. Correcto, por eso de hecho hay que esperar cierta cantidad de días antes de hacer el examen para que en todo caso, si hay contagio, la carga viral sea suficiente para ser detectada. ¿Qué pasa? No sabemos si esta vacuna determina una bajada de carga viral que impide que la persona vacunada transmita o no. Correcto. Esperemos que sí, que la persona vacunada, además de estar protegido por sí mismo, no transmita la enfermedad a otros. Pero no está fehacientemente demostrado todavía. Doctor, nos quedan unos minutos y este tema es súper importante. Nosotros hemos difundido noticias que nos han ido llegando por distintos portales y medios acerca de cómo cada país o cada región del mundo está encarando el tema de sus planes de vacunación. Uruguay tiene esta alianza con el sistema COVAX. Me gustaría que usted nos diga cómo viene el plan concretamente para el caso uruguayo. ¿Qué es lo que vamos a tener por delante en los próximos meses? Lo que vamos a tener es que en unos meses COVAX tiene una serie de vacunas en portafolio, tiene un portafolio de vacunas que en la medida que esas vacunas empiecen a ser aprobadas para su distribución, hay 2 de las que están en la vuelta, que ya están en el programa COVAX, que son la de Moderna y la de AstraZeneca, que una vez que empiecen a distribuirse, habrá un acuerdo entre COVAX y las empresas para que las empresas le entreguen una determinada cantidad de dosis a COVAX, que a su vez la va a distribuir entre los países que hicieron reservas. Uruguay hizo una reserva, ¿sí? Y en esa reserva se compromete que un 20% nos van a llegar para Uruguay. ¿Cuál nos va a llegar? Todavía no sabemos porque todavía no están licenciadas y además va a depender de los acuerdos entre COVAX y las empresas. Uh-huh. Lo que sí es que Uruguay tiene desde hace ya varios meses una comisión ad hoc de la Comisión Asesora de Vacunaciones que lo que está haciendo es estudiando las distintas vacunas en ese portafolio para ver cuál nos convence más, si nos convencen y qué opinamos sobre las distintas vacunas que pueden llegar a llegar, de manera de definir cuál es la que queremos recibir. Con realismo, ¿podemos pensar en que estaríamos recibiendo vacunas primer semestre del año próximo? En algún momento del primer semestre es posible, más seguramente sobre final del semestre, pero sí. Correcto. Y una pregunta que también nos llega de la audiencia. Los distintos prestadores de salud, algunos de ellos privados, ¿van a tener posibilidad de comprar vacunas en el extranjero para ofrecérselas a sus asociados o va a estar regulado en todo momento por el Ministerio de Salud Pública? La pregunta es obvia porque ya sale una noticia, pero en Uruguay las vacunas siempre están reguladas por la autoridad sanitaria, el Ministerio. Perfecto. Un prestador de salud puede solicitar al Ministerio la autorización para importar una determinada vacuna. Algo así pasó, por ejemplo, con las de HPV, con las de papiloma. Ajá. Una situación similar sucedió con papiloma. En este caso, dependiendo del tipo de enfermedad y dependiendo del tipo de situación que estemos en el país, la autoridad sanitaria habilitará o no esa posibilidad. Pero eso va a ser la autoridad sanitaria quien lo determine. Correcto. El otro día leíamos una nota que nos llamó la atención también y quería hacerle la pregunta respecto de eso. Siempre se habla de que el primer grupo a vacunar sería personal de la salud, a continuación o en simultáneo personas de edad avanzada, y luego se habla de otros roles sociales. Hay un médico que planteaba el otro día en un portal una teoría que ha estado desarrollando acerca de que hay que tener un poquito una mirada inteligente respecto de esta administración, porque, por ejemplo, una persona de edad que está haciendo una vida retirada en su casa tiene una probabilidad de enfermarse baja. En cambio, una persona joven que todos los días tiene contacto con 300 personas en la caja de un supermercado, que era el caso que planteaba este hombre, si se enferma tiene una capacidad de contagio gigantesca. ¿Qué opina usted sobre eso? El comentario es de recibo, es algo de lo que se está discutiendo y es razonable que se discute de esa manera, porque justamente uno piensa uno tiene una herramienta que la va a usar y está tratando de pensar cuál es la forma más eficiente de usarla, ¿no, verdad? En términos poblacionales. No hay duda que personal de salud tiene que ser un candidato firme a ser vacunado en los primeros momentos. ¿Por qué? No solo porque son los que están en primera línea de batalla combatiendo la enfermedad, sino además porque se pueden convertir en portadores y transmisores de la enfermedad en la medida que están en contacto con gente potencialmente infectada. Claro. Sobre lo de los adultos mayores o los jóvenes, es una discusión que se está dando, que se está procesando, es real.
también va a depender un poco de cuántas dosis recibamos. Claro. Porque no son las mismas, no tienen los mismos tamaños esas dos poblaciones. ¿Sí? Y el impacto que puede tener un caso en otro va a depender también de si logra llegar a toda la población o solo a una parte. O sea que esas son discusiones que se van a estar dando y que de acá a que se comience a vacunar vamos a darlas resueltas. Doctor, me gustaría su palabra también acerca de un concepto que quisiera que la audiencia escuche. En todos los casos estamos hablando de acercarnos al segundo semestre del 2021. Nos queda un pedazo de río por nadar todavía. ¿Qué le podemos decir a la gente de cara a los próximos meses, fiestas tradicionales, veraneos? Sí, yo estoy usando esa imagen porque me parece que puede explicar. O sea, corremos riesgo de tener síndrome de los que se ahogan llegando a la orilla, de que nadaron y cuando tenían la orilla cerquita se dejan estar y se ahogan a pocos metros de conseguir el objetivo. Yo digo, queda tiempo, las vacunas están, es claro que va a haber vacunas, es claro que el 2021 va a ser un año en que se va a estar vacunando a la población mundial, y eso yo creo que no hay ninguna duda. El problema es que, primero, una vez que se empiezan a aplicar las vacunas, la situación no es blanco y negro, que un día no tenemos vacuna y tenemos peligro, el otro día estamos vacunados y ya no hay ningún peligro más. El tiempo de aplicación de las vacunas y que efectivamente tenga un impacto como sociedad, hay un tiempo ahí que hay que conservar. Pero además hay otro tema más importantísimo que es, no es lo mismo aplicar una vacuna en un grupo de gente que tiene un nivel de circulación viral bajo, controlado como el que tenemos hoy día, que aplicar la misma vacuna en una población donde el virus está circulando en forma desenfrenada. Está claro. Va a ser mucho menos efectivo en este momento. Entonces, yo lo que digo es, queda un poco por nadar, o sea, la orilla está cerca, la estamos viendo, está claro que la orilla está ahí, pero hay que seguir nadando un poco más. Porque si nos descontrolamos ahora y llegamos en malas condiciones al momento de aplicar la vacuna va a ser mucho menos efectiva, mucho menos eficiente. El impacto que va a tener sobre nuestras costumbres, sobre nuestra vida social va a ser bien distinto, va a ser menor que si logramos llegar a como estamos ahora con la situación relativamente controlada. Está claro, uno puede apagar un incendio en una papelera con una manguera, pero un bosque es mucho más difícil. Exactamente, ese es un muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Alejandro, como siempre, un placer conversar con usted. La claridad, la certeza de los conceptos y el rigor es admirable. Muchísimas gracias por este ratito aquí en Hijos de Punta. No, buenas tardes, mucho gusto, un placer. Hasta luego. Amigas, amigos, el doctor Alejandro Chavalgoiti aclarándonos el panorama vacunatorio aquí en Hijos de Punta. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.